Una vez más les enviamos saludos cordiales a todos los que participan de este programa. Mensaje para el espejo se refiere a mirarnos a nosotros mismos y ser capaces de responder con sinceridad a nuestras propias preguntas. En Mensaje para el espejo estamos abiertos a sugerencias e inquietudes de toda clase que contribuyan a un crecimiento espiritual y material de todos nosotros. Continuamos con la lectura del compendio de Introducción a la Gnosis. Tema 6. Sexología trascendental. Introducción. Detrás de todo enfoque a manera de tratar y o concebir cuestiones existe inevitablemente un enfoque filosófico. Obviamente afrontaremos la sexología a la luz del gnosticismo universal, es decir, asumiendo su importancia en el campo de la revolución de la conciencia. La doctrina del corazón se nutre del amor y nos enseña la sabiduría de la castidad, que se basa en el sexto mandamiento de la ley de Dios, no fornicar. El sexo es en sí el centro de gravedad de todas las actividades humanas. Veamos, por ejemplo, un baile, una fiesta. Alrededor del sexo gira toda la fiesta. En un café gira todo alrededor del sexo. Si hacemos un estudio comparativo de religiones, descubrimos que en el fondo de todas las escuelas, religiones y sectas esotéricas existe el falismo. Con justa razón dice Freud, el fundador del psicoanálisis, que las religiones tienen origen sexual. Este trasfondo sexual se debe a que el sexo puede liberar o esclavizar al hombre. Nadie puede llegar a ser íntegro, nadie puede realizarse a fondo sin la fuerza sexual. Valor de la energía sexual. Usaremos los siguientes ejemplos que hallamos en el libro de la naturaleza. Los gallos de pelea llevan un adiestramiento especial. Se evita que se unan a las hembras de su especie y se opera en él una absorción de su propia simiente. Y con esta terrible fuerza se hace un coloso lleno de energía y valiente, capaz de acabar con cualquier gallo fornicario, aunque éste pese 5 veces más que él. Lo mismo ocurre con los toros de lidia. Desde poca edad son separados de las hembras y así se opera una absorción de su propia fuerza sexual, criándose con bella estampa, lleno de fiereza y agilidad. Su pelo brilla y su costo supera al novillo del mercado. Por esto, el venerable maestro Gargacuchines nos dice: nosotros hablamos de la fuerza sexual porque realmente es una terrible fuerza. La pérdida de esa fuerza en el ser humano trajo como consecuencia la pérdida de la fuerza moral, y cuando hablamos públicamente de ella se nos vienen armas en ristre, los pontífices de todas las creencias y los dueños de todos los esclavos del mundo. Hoy en día el sexo ha sido desviado a formas meramente sensuales, hedónicas, que inclusive es defendida por representantes de la ciencia oficial, y alrededor de estas formas hedónicas se han hecho grandes negocios. Sin embargo, también hay autoridades dentro de la ciencia oficial que demuestran el valor de la energía sexual. Veremos unos extractos del libro La energía creadora, del Dr. Walter Siegmeister. El acostumbrado descargue seminal, como ocurre en el coito ordinario, no puede considerarse como natural, porque en el solo deseo de la gratificación de los sentidos se pierde una cantidad bastante apreciable de energía vital. También valiosos constituyentes de la sangre, tales como la lecitina, colesterina, fosfatos, tan importantes para las glándulas, los tejidos nerviosos, las células cerebrales y el equilibrio de las endócrinas. El resultado más común de los excesos sexuales es la neurastenia, llamada la enfermedad americana a causa de ser la más frecuente en Estados Unidos, que consiste en una atonía general de los nervios, y es entonces cuando se agudiza la neurastenia. Las glándulas sexuales, para reemplazar el semen, se ven obligadas a sacar componentes de la sangre e indirectamente de los tejidos y de los nervios, quienes dependen de la lecitina para su alimentación y vitalización. Un grado más alto del abuso sexual, sobre todo, consiste en la masturbación, la que puede afectar no solo a los nervios, sino al cerebro, porque la lecitina es su principal medio de nutrición. El doctor Spitzka, notable anatómico americano especializado en cuestiones neurológicas en Nueva York, atribuye varios tipos de insania al exceso sexual y a la masturbación. Desarrollo de la sexualidad.
El ser humano ingresa en el claustro materno como un simple germen para desarrollarse y desenvolverse. Después de 9 meses, viene a la existencia ya más desarrollado, pero no completamente desarrollado. Durante estos 7 primeros años de la existencia se manifiesta en nuestro organismo, en los varones, la primera zona testicular que produce ciertas células, ciertos principios que los sostienen vitalmente. De los 7 a los 14 años se define completamente su sexo, por su desarrollo de los 14 a los 21 años. Es la edad de la punzada. Hombres y mujeres comienzan a sentir la inquietud sexual. Las glándulas sexuales entran en actividad, pero el germen no ha concluido los procesos de desarrollo. Grave es por consiguiente que aquel germen que no ha cumplido todavía con sus procesos naturales de desarrollo entre en el terreno del comercio sexual. Es obvio que el coito para esos gérmenes que no han terminado su desarrollo, es decir, para niños y adolescentes, trae indiscutiblemente en forma irrefutable perjuicios muy graves para su salud y para su mente. Esos perjuicios, si bien no se sienten en principio durante la juventud, vienen a sentirse en la vejez. Una cuarta etapa de los 21 a los 42 años queda completamente definida en la vida, nuestra vocación y lo que hemos de ser. Desafortunadamente, aquellos que ya han alcanzado la mayoría de edad, por lo común, no han tenido una orientación específica sexual. Entonces el resultado es que nos encontramos en una posición desventajosa como para conquistar nuestro puesto a la luz del sol. Esta etapa se caracteriza como un último periodo significativo de la formación de la personalidad. Significa competencia y dominio en una amplia gama de actividades profesionales, recreativas y sociales, es decir, la masculinidad y la feminidad completamente desarrolladas. Cualquier fijación o dificultad en una etapa anterior predispone a tener problemas en la subsiguiente. Tipos de sexualidad. Existe el sexo normal, común y corriente, existe el infrasexo y existe el suprasexo. En el lado infrasexual encontramos a aquellos que odian el sexo. Todos los tabús y restricciones, todos los prejuicios que actualmente condicionan la vida de las personas de sexo normal fueron firmemente establecidos por los infrasexuales. La psicología de estos infrasexuales, odiadores del sexo, es la crueldad. Además, los del otro extremo, los abusadores del sexo, este tipo de personas gozan bestialmente en el sexo. Su psicología es del tipo pasional, amante del lujo, esclavo de los prejuicios sociales. Entiéndase por sexualidad normal la actividad sexual conducente a la reproducción de la especie. En cuanto al goce sexual en sí mismo, es un goce legítimo en el hombre. La sexualidad normal en sí es hermosa. Se une el hombre a su mujer, se aman, reproducen su especie, viven, eso sí, de acuerdo con los intereses de la naturaleza. Otra cosa es la suprasexualidad. Entrar en el terreno suprasexual es entrar ya en el camino de las transformaciones extraordinarias. La suprasexualidad es para los genios, para los hombres trascendentales, para las mujeres inefables, etc. Suprasexuales fueron Jesús de Nazaret, un Buda, un Hermes Trismegisto, un Mahoma, un Lao Tse en China, un Quetzalcóatl, un Pitágoras, etc. Empero digo, para entrar en el reino de lo suprasexual, en la esfera de la suprasexualidad, se requiere primero que todo el sexo normal. Entiéndase por personas de sexualidad normal aquellas que no tienen conflicto sexual de ninguna especie, es decir, ni por repugnancia al sexo, ni por abuso del sexo. La transmutación de las energías sexuales pertenece al terreno de lo suprasexual. Sobre esta transmutación de energías hablaremos más adelante. En ella se basa el factor nacer, y es preciso que se compenetre más. Nunca os sentáis a la caída de la tarde quietamente a mirar las estrellas, la luna y el reflejo sobre el agua. Tenéis radio, televisión, libros, cinematógrafo, cualquier cosa menos el estar a solas con vos mismo y gozar de lo que está en torno vuestro. Así que emocionalmente, estéticamente, en lo más profundo, estáis bloqueado por completo, de modo que solamente os queda una cosa propia original, que es el sexo.
Cuando el sexo llega a ser lo único que queda, crea desastre en la vida de uno. Asimismo, se vuelve repetitivo, y eso igualmente conduce a diversas formas de dominación, de compulsión, la agonía de la interrelación. Y este placer repetitivo también lleva a la brutalidad, al embotamiento de la mente, de modo que no existe amor, no hay belleza en nuestra vida, no hay libertad emocional, y así solo queda lo que se llama sexo. Krishnamurti. Complementario a la lectura, se recomienda leer de la Biblia Levítico capítulo 15 y Hebreos capítulo 13 versículo 4. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escuchar.